Cortar la punta en forma de curva en sus dos extremos. Cortar en forma diagonal por ambos lados. Hola, hoy vamos a ahorrar tiempo y material con esta increíble rosa que comienza a florecer, utilizando cinta satinada y con ayuda de un cilindro de cartón. ¿Listos para el paso a paso? ¡Empecemos! Toma una pieza de cinta morada, doblar en 4. Cortar la punta en forma de curva. Sellar el borde con el calor del fuego y dar forma. Doblar en 2. Marcar la línea del centro. En total son 5 pétalos. Toma otra pieza de cinta morada. Doblar en 2 por su largo. Cortar la punta en forma de curva en sus dos extremos. Sellar el borde con el fuego. Doblar de esta manera, con el lado satinado hacia afuera. En total son 7 pétalos. Con el cilindro de cartón en la mesa, coloca un pétalo del grupo 1, con la parte satinada hacia abajo. Aplica silicona en su lado derecho, sin tocar el cartón. Pega el pétalo 2. Aplica silicona en su lado derecho. Pega el pétalo 3. Repite el mismo procedimiento con el resto de pétalos. Toma un pétalo del grupo 2. Pegar sobre 2 pétalos anteriores. Aplica silicona en el lado derecho. Pegar el pétalo 2. Observa que los pétalos se pegan más juntos que la vuelta anterior. Y su parte satinada va hacia afuera. Toma el alambre, enrolla su punta. Enrollar una tira de papel delgado. Formando una bola. Forrarlo con cinta formando una punta.
colocar en el interior de la flor. Haremos los sépalos. Toma una pieza de cinta verde, doblar en dos, cortar en forma diagonal por ambos lados. Se forma dos puntas. Sellar el borde con el fuego y darle forma. Por este lado, hacer 3 pequeños pliegues. Así queda. En total son 6 sépalos. Con ayuda del aplicador de silicona, hacer un agujero al accesorio del paliglobo. Aplica silicona. Insertar el alambre y pegar. Por encima, envolver con papel delgado. Tanto el accesorio como el alambre. Finalmente, forrar con cinta floral. Y ahora la magia. Retira el cilindro de cartón y así se ve la rosa. Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.